grabar en la nube. Listo, ahí estamos ya grabando. Para en todo caso, para si hay algún compañero que esté faltando, ahí tiene la posibilidad de verlo, ¿sí? Bien, veamos de arrancar. Habíamos quedado la clase pasada, o sea, anoche, en este diagramita. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Nada más que modificado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en términos generales traten de no guiarse de este, sino que directamente del que vimos en clase? ¿Sí? ¿No estaríamos viendo nada o soy yo nomás? A ver, bueno, dame un segundo. A ver, capaz que me esté falta acá. Dame un segundo. Dame un segundo, no sé qué le pasa. Compartir la pantalla. ¿Cómo estamos ahí? Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve, bien. Entonces decíamos, un grafiquito parecido a este vimos anoche, nada más que este del libro, ¿se acuerdan que dijimos, no? Que tiene algunas modificaciones y es importante tener presente el que vimos anoche, ¿sí? Sobre el que trabajamos anoche, porque me va a ayudar mucho, digamos, a la interpretación en ese orden. Ver lo que vimos anoche, entenderlo de ahí y después pasar a esto, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poco de... Esta parte ya lo vieron con el ingeniero, que son los elementos, tanto el estudio de los elementos fijos, los elementos móviles. Lo pasamos rápidamente porque esto ya lo vimos, ¿sí? Y vamos a detenernos en esta parte de acá. Motores básicos. A ver, anoche vimos la idea de que con esto, ¿se acuerdan cuando hablábamos del principio de independencia de acciones, de superposición de efectos, en donde de alguna manera, decíamos que en el caso de la válvula de admisión, mientras más tiempo abierta la teníamos, era mucho más fácil para asegurarme un mejor llenado y que tenga, al tener mayor cantidad de mezcla en un cilindro de un motor ya constituido, tener la posibilidad de que produzca al momento del único tiempo útil, el tercero, tener la mayor potencia en la liberación de la energía, ¿sí? ¿Se acuerdan esa parte, no? Que mencionamos ayer. Sí, sí. Bien. Eso mientras tengamos un motor ya construido. Y recuerden que todo lo que hemos venido haciendo es en base a motores monocilíndricos. Es decir, hemos venido haciendo el estudio de los ciclos, pensando en un solo cilindro. Pero ¿qué pasa? Si el concepto de que a mayor cantidad de mezcla que yo tenga en el interior de un cilindro, mayor va a ser la potencia liberada, entonces yo me tengo que hacer a la idea de que si quiero hacer un vehículo capaz de tener la potencia suficiente para mover un vehículo, y pensando en monocilíndrico, tendría que ser un motor exageradamente grande. En un cilindro con una gran carrera, pensando en carrera de 1 metro, metro y medio, y de un diámetro de medio metro, para que se den una idea. ¿Cuál es, en términos generales, esa? Si yo lo pienso de esa manera, va a tener la potencia suficiente para mover lo que es un automóvil, pensando en el peso total de un automóvil. Ustedes que hicieron ya el práctico del centro de gravedad, y estamos hablando, ¿cuánto más o menos? ¿1000 kilos? ¿900 kilos? Según el modelo que eligieron. Más o menos. Sí, 1200, Sí, 1300. Perfecto. Entonces, el gran problema que voy a tener va a ser que al único tiempo útil lo voy a tener en una partecita, en medio ciclo, si hablamos desde el punto de vista del ciclo teórico, medio ciclo. Y el resto, el motor en funcionamiento va a ser muy inestable, va a tener muchísimas vibraciones, ¿sí? Por esto de que va a funcionar en forma desbalanceada. Entonces, ¿cuál es la idea? Que obviamente, siempre pensando en el confort de marcha que yo le tengo que brindar a los ocupantes, a quien esté conduciendo el vehículo. Entonces, me encuentro con ese gran problema. ¿Cuál sería una solución a eso? Una primera idea que se nos puede llegar a surgir es dividir
esa potencia o repartirla de alguna manera, esa potencia, en varios cilindros. De tal manera de que yo tenga la posibilidad de, al dividirla, hacer que ese motor trabaje lo más armonioso posible. Por ejemplo, si hablamos de un 4 cilindros, que el cilindro 1 haga primero la explosión. Después el otro, en la carrera siguiente, sea el 2, después el 3 y después el 4. Entonces, en las 2 vueltas completas del cigüeñal, va a haber por cada medio giro un cilindro que es el que va a aportar energía útil en todo el ciclo completo de las 2 vueltas del cigüeñal. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí más o menos la idea? Sí, profe. Entonces, eso de repartirlo tiene que ver un poco con la potencia. A ver, si ustedes me dicen, bueno, pasamos de un cilindro, ¿cuál sería el número natural siguiente? Y el número natural siguiente sería pensar en un motor Bicilíndrico. que tenga... Claro, exactamente. Por ejemplo, si hablamos de cilindradas, nosotros podemos ir pensando en motores que, por ejemplo, aproximadamente, lo vamos a ir anotando por acá, denme un segundo. Denme un segundito, a ver dónde están. Notes. Lupa Notability, acá está. Vamos a agregar una que se llama Ingeniería Electromecánica 2. Ingeniería Electromecánica 2 y se va a llamar Motores 2022. Bien. En esa, entonces, corremos acá, vamos a escribir. Entonces decimos que, por ejemplo, si vamos a intentar hacer una tablita, digamos, podemos ver lo siguiente. Por acá vamos a tener número de cilindro. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Bien. Más o menos en 300, 400 centímetros cúbicos de cilindrada, por debajo de esa cilindrada, y normalmente vamos a tener un número natural de cilindro, siempre hablando del motor de 4 tiempos, 2. ¿Sí? Luego, entre 300 y 400 centímetros cúbicos, hasta más o menos los 1000 centímetros cúbicos de cilindrada, vamos a ver que ahí me conviene ya repartirlo normalmente en un número de cilindros que se ubica, por ejemplo, en 3. Siempre vamos a ver que lo ideal, nosotros vamos a ir anotando algunas que existen de hecho, pero siempre vamos a tratar de ver que los números de los cilindros sean pares, ¿sí? Ya vamos a explicar estos impares de acá, cómo son y si es que existen en la realidad. El Fiat Punto, que era 1000, si no me equivoco, era 1.0. ¿Ese tenía 3 cilindros o tenía 4? El punto 4, lo que sí, el nuevo modelo, que ya le voy a traer un nuevo modelo Renault, que lo vieron en la calle seguramente, ese es tricilíndrico, ¿sí? Después de los 1000 hasta los 2000 centímetros cúbicos, ya hablamos de 4. Y más de 2000 centímetros cúbicos, ya hablamos de 5 o de 6 cilindros o de 8, que ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Si ustedes me preguntan cuál es lo más común aquí en el parque automotor, y estamos hablando seguramente para las cilindradas que manejan los vehículos de calle y que utilizan ustedes en los prácticos, van a ver que en términos generales van a ser de cilindradas de 1600 centímetros cúbicos, o sea que se ubicaría en esta franja más o menos, y estamos hablando de repartir toda la potencia esa en 4 cilindros. ¿Está bien? Entonces arrancamos primero en la explicación con esta, que es la más baja, que prácticamente no tiene utilización práctica, perdón, sí tiene utilización práctica, sí me corrijo,
si tuvo, porque estamos hablando del pasado, Segunda Guerra, si tuvo aplicación práctica en el modelo 2CB de Citroën. ¿Cuál sería ese modelo? A ver si lo tengo por acá. Ahí estaba, profe, creo. Sí, sí, creo que sí estaba ahí. Citroën CB, no CB, ahí está. Sí, sí. Ahí está. ¿Sí? Ese es el modelo de Citroën que nace por allá por la Segunda Guerra Mundial, con la idea del gobierno alemán de hacer un vehículo que sea fácilmente, que tenga acceso a la gente, digamos, de menor poder adquisitivo de aquella época. Y fíjense, de alguna manera, al final de esto está la ficha técnica. Fíjense, es un modelo que tiene un motor delantero, dice longitudinal, de 2 cilindros opuestos tipo boxer. Fíjense la cilindrada, ¿no? 375 centímetros cúbicos, más o menos lo que habíamos marcado nosotros, por debajo de 400, ¿sí? Ese es un antecedente que registra, que por ahí puede ser que algún vehículo todavía esté andando, esto del, digamos, de aquel modelo 50, seguramente 60, los más recientes, los últimos modelos, y que tienen estas características según lo que estamos viendo acá, ¿sí? Un modelo entonces de vehículo que tiene, en términos generales, no esta disposición que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque acá en la figura 138, ¿qué están viendo ustedes? Es un motor que tiene 2 cilindros, pero con disposición, fíjense que están los 2 cilindros a la par, uno al lado del otro. ¿Cómo se hace en este caso para hacerlo trabajar en forma regularizada, para que trabaje correctamente este motor? Fíjense, ¿qué va a pasar si los 2 cilindros están a la par y están los 2 codos? Si ustedes se fijan, los 2 codos del cigüeñal, fíjense que ahí están todos, el 1 y el 2 están en la posición de PMS. ¿Lo alcanzan a ver a eso? Sí, sí. Sí, profe. Quiere No se va a decir que... aprovechar, no se va a aprovechar en simultáneo ¿cómo se llama? La combustión de ambos cilindros, sino que ambas van a ser aprovechadas en el mismo momento. No sirve. Claro, pero a ver, ¿cómo harían ustedes? Si ustedes tienen esa configuración de cigüeñal, ¿cómo harían ustedes para hacerlo trabajar un poco equilibrado, si quiere? A Porque uno ahí de los supongan que codos están lo en... hago llegar a PMI. Claro, supóngase que por el giro que tiene, que es visto de frente a derecha, por lo que decíamos ayer, de la posición de PMS, seguramente van a tratar de buscar los dos la posición de PMI. O sea que los dos van a tener una carrera descendente. ¿Está bien? ¿Cómo harían ustedes para hacerlo trabajar más o menos equilibrado? ¿Qué harían con el cilindro 1 y qué harían con el cilindro 2? O dicho de otra manera, ¿sería apropiado hacerlos trabajar en el mismo tiempo a los dos? ¿Cuántas No. carreras descendentes y cuántas ascendentes tengo los 4 tiempos? Tenemos 2 2 y 2. descendentes y 2 ascendentes. Sí. 2 y 2, perfecto. Oído. Si hablamos de las descendentes, ¿cuáles serían las 2 descendentes? En la admisión La y después en la admisión. expansión. Exactamente, y la combustión-expansión. Si yo pienso en hacerlo a estos que van a ir bajando los dos, a los dos en admisión y estoy complicado. O los dos en combustión-expansión, estoy complicado. Pues sería Claro, el tendría punto que ideal. ser que uno esté en admisión mientras el otro esté en expansión. Exactamente, Exacto. exactamente. De esa manera, yo sé que cuando completen ese medio giro y ahora lleguen al PMI O y sea, tiendan lo que a sería subir, que cuando uno está en el primer ciclo, el otro está en el tercero, sería. Y exactamente, así, bueno, todos los otros. En el segundo y en el cuarto, en el primero y en el tercero, y así. exactamente, exactamente. Esa es un poco la idea para que, digamos, no tengo muchas alternativas, pero ese sería un punto intermedio en cuanto al diseño si yo tuviera que diseñar ese motor, ¿no es cierto?, con 2 cilindros. ¿Está? Perfecto. Ahora bien, sigamos avanzando. Dijimos que este tipo de motor, muy pocas aplicaciones en vehículos, así con motores, digamos, con cilindros paralelos, bicilíndricos paralelos. Acá el autor incluso me menciona algunos modelos, Fiat 126, Panda 30, Trabant 601, es decir, vehículos en términos generales chicos, con
En cuanto a peso y más o menos para que se hagan una idea, unos 600 kilos aproximadamente, ¿sí? Vehículos no muy pesados, tengo la posibilidad de aplicar esta motorización y que obviamente no va a desarrollar grandes velocidades ni grandes potencias, ¿no es cierto? De ahí pasamos a motores de 3 cilindros, que son los pocos, pero que, por ejemplo, díganme si lo vieron en la calle. ¿Lo vieron Sí, ahí? sí, el Kawi, sí. El Kawi, ¿Sí? Fíjense, nos vamos a la ficha técnica. ¿Y Me qué nos murió a dice? mí nomás. Hola, hola. Se escucha, profe. Ah, Bien. me dice acá que estoy con el internet falluteando. Bueno, alcanza a ver la ficha técnica ahí, ¿no? Fíjense, motor en los 3 casos, ofrece 3 variedades, 1.0L, ¿sí? O sea que es de 1000 centímetros cúbicos. Y fíjense en la tercera línea que dice grupo motor propulsor. ¿Qué alcanzan a leer ahí? Motor, 4 tiempos, 3 de cilindros en 3 línea cilindros. y 12 válvulas. Ujú. Serían Perfecto. 4 4 cilindros. tiempos, 3 cilindros en línea, 12 válvulas. Exactamente. O sea que estamos hablando de un vehículo moderno tricilíndrico, ¿sí? 3 cilindros en línea, o sea que están uno a la par del otro. Volvemos acá. En términos generales, y no vimos la potencia. ¿Ve la potencia? ¿Cuánto era la potencia? Me dice la potencia, me tiene que decir, sí, potencia máxima. Fíjense en motor, entre motor y dimensiones, a la mitad más o menos. Potencia máxima CB a RPM. $66 CB, ¿lo alcanzan a ver ahí? Sí, profe, se ve. Bien, quiere decir en términos generales que para un vehículo de estas características, fíjense el peso en orden de marcha, kilo, y estás hablando entre 784 y 796 kilos, ¿sí? Es un vehículo ciertamente liviano, inferior a 1 tonelada, en donde la potencia, estos de 66 caballos, es capaz de proveerle este motor tricilíndrico, es suficiente, ¿no es cierto?, para este tipo de, digamos, de carrocería liviana más que todo, ¿sí? El problema está cuando ya pienso en vehículos que son de mediano porte o más grande, en donde esta potencia es insuficiente para lograr cierta versatilidad. Y ya tengo que a partir de ahí pensar en un vehículo que tenga una motorización ya de 4 cilindros, ¿sí? Un El motor de 4 clásico 4 cilindros. cilindros, 16 válvulas, de Exactamente, y casi que todos tiene lados. relación directa con lo que decíamos, ¿no? Con esta tablita que habíamos intentado armar. Profe, en el libro no sale nada de 3 cilindros. En el libro no sale porque de alguna manera no es tan, digamos, utilizado en términos generales, salvo raras excepciones, digamos, pero lo más común es directamente saltar del 2 al 4, ¿sí? Porque se usan Y normalmente números pares. 2, 4, en 6 y términos, 8. en términos generales, sí, salvo raras excepciones, fíjate que ahí los tengo marcados, este que vimos recién como 3, y el problema, y lo de los 5 cilindros, que ya lo vamos a mencionar, ¿está? Siempre en términos generales, por una cuestión de equilibrado, se tiende, en la mayoría de los casos, a utilizar números pares, ¿sí? Por eso es que vamos a ahondar el estudio, más que todo en esto que decíamos, los 4 cilindros, ¿sí? Que saltaría del 2 al 4, por el hecho de que es lo que más común tenemos en los vehículos de calle nuestra. Podríamos decir que en términos generales casi el 75%, los 3/4 partes del mercado automotor argentino, y tiene este tipo de motorización, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a decir de este 4 cilindros? Lo primero y principal que tenemos que decir es que vamos a poner la atención y vamos a fijarnos bien cómo es la configuración del alma mater de todo esto, que es el cigüeñal. A ver, vamos a volver un poquito atrás en una figura que han visto seguramente con el ingeniero, que tiene que ver con esto. A ver, ahí tenemos. ¿Ven ahí la figura del cigüeñal? ¿Sí? Esa configuración de cigüeñal es la que normalmente se utiliza para lo que es el motor de 4 cilindros. ¿Sí? Eso es lo más común. ¿Qué característica tiene? A ver, abajo tengo la representación del bloque motor, ¿sí?
Si ustedes se fijan, esa representación del bloque motor me da idea a mí un poco cuál es la parte de adelante del motor y cuál es la parte de atrás. Es decir, cuál es la parte del frente y la parte del fondo del motor. Si yo me guío por el bloque motor, la parte más angosta, la de la izquierda, ese sería el frente, ¿sí? Y la parte ensanchada que tiene la parte derecha, el bloque motor, es porque ahí va alojado lo que es el volante y el embrague, ¿está bien? O sea que sería la parte trasera. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Quiere decir entonces que en el caso del cigüeñal que va a ir montado sobre ese bloque, la parte izquierda de ese cigüeñal es la que va hacia el frente del motor y la parte de la derecha, esa que dice platillo, es la que va hacia el volante motor, justamente es esa pieza que tiene en el extremo, es lo que le permite unir a través de bulones al volante motor, embrague y todo lo demás. ¿Está? ¿Cómo van numerados? En los motores que son policilíndricos, como regla general, siempre se van a numerar los cilindros en orden numérico, ascendente, siempre arrancando desde el frente hacia el fondo. Quiere decir que si del frente es la parte izquierda, el primer codo que aparece ahí es el codo del cilindro número 1. El codo siguiendo hacia atrás, hacia la derecha, el codo número 2 corresponde al cilindro 2. Y así sucesivamente. Codo 3 y codo 4. El codo 4 es el que queda del lado del volante motor. ¿Sí? Esa es la numeración que seguimos. ¿Estamos hasta ahí? La parte Sí, de señor. apoyo. La parte de apoyo, fíjense. Los apoyos normalmente, ¿cuántos apoyos tiene ese cigüeñal? Que es el punto donde va puesto, digamos, al... 3. Claro, Sí. va en los sombreretes, eso que dice ahí en el cárter, o cojinete. Tiene 3. ¿Cómo se los conoce normalmente en la jerga de nuestra, Bancada, puede digamos, ser. acá en Argentina? ¿Cómo? Bancada. Exactamente, muy bien. Quiere decir que en este caso estamos en presencia de un motor que es de 4 cilindros y ¿cuántas bancadas? Con 3 bancadas. 3 bancadas. ¿Cuál es la idea de que, digamos, en cuanto a las bancadas, que cuanto mayor sea el número de bancadas que tenga, ese motor va a ser mucho más estable desde el punto de vista de las flexiones que pueda llegar a tener en función de los únicos tiempos útiles de esto del combustión-explosión, tienden a generar un esfuerzo tal que tendería levemente a generar una flexión y podría eventualmente terminar rompiendo por fatiga el cigüeñal, ¿sí? Había Lo uno ideal en de, este de caso... 4 cilindros y 5 bancadas, ¿o no? ¿Cómo sería en ese caso? ¿Dónde aparecerían las nuevas bancadas en ese Entre caso, medio de Ale? los dos codos. El primer codo y el segundo Del codo habría codo, una bancada. Y entre el claro. codo 3 y el codo 4. Exactamente. Se supone que en términos generales ese motor de 5 bancadas sería mucho más estable a las solicitaciones dinámicas que uno de 3 bancadas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por lo Sí, general, sí. ¿cuál se utiliza? El de 5 bancadas, ¿no? Y lo más común de los vehículos estos que ustedes van a ver, seguramente cuando hagan el práctico van a ver que es de 3 bancadas. Cuando vos ya te vas acercando a un 4 cilindros, pero en el límite máximo que está en cerca de los 2000 centímetros cúbicos, la tablita esta que vimos acá, Como un Bora, ¿sí? un Vento, que son 1.8, así sería. Ya Claro, tendrían 5 bancadas. cuando te vas acercando ahí, la recomendación sería ya utilizar un 5 bancadas en vez de un 3. Siempre hablando de 4 cilindros. ¿Se entiende la idea? Claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, quiero que prestemos atención a otra cosa del cigüeñal. Fíjense la posición relativa que ubican. Fíjense la posición relativa que ubican los codos del cilindro 1 y del cilindro 4. ¿Qué me pueden decir de eso? Que esos irían esos estarían en el F, en el PMI. Estarían Claro, en momento de admisión. suponete Es que ahí lo que, hagas girar un poquito y los posiciones en posición de PMI, a los codos de los claro, cilindros 1 y esos 4. estarían en posición de PMI, pero esos estarían intercalados, como habíamos dicho. Supongo que uno estaría recibiendo admisión, mientras el otro estaría en momento de expansión, ¿o Sí, sí, no? sí. Por ahora olvídate de eso. Por ahora ubiquemos las posiciones relativas. Si yo Sí. al cilindro 1 lo trato de posicionar, lo giro con la mano y lo posiciono en PMI, el 4 va a quedar ¿en qué posición? PMI también.
PMI también, Claro, sí. perfecto. ¿Y cómo me van a quedar el 2 y el 3 entonces? En PMS, En PMS. debería. PMS. Se Exactamente, supone. exactamente. Esta es la configuración tradicional que se utiliza para el diseño de un cigüeñal de un motor de 4 cilindros. ¿Sí? Cilindros que guardan la misma posición relativa, hablamos del cilindro 1 y 4, la misma posición relativa, y lo de los cilindros intermedios del 2 y del 3, desfasados 180 grados respecto del 1 y del 4. ¿Sí? ¿Pregunta hasta acá? Por el momento nada. No, Bien. Entiende todo. Sigamos. Ahora volvemos a la figurita anterior. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Listo. Está bien representado ese cigüeñal del 4 cilindros según las características que acabamos de dar recién. Cilindro, en este caso, la figura, el frente del motor. profe. No, a mí recién se me salió y recién entro de nuevo. Capaz que a todos nos pasó lo mismo. No, sí, ahora el profe debe ser el problema. Sí. El profe dijo, la parte del frente del motor es... y cortó. Ah, bueno, sí, justo cuando se me salió a mí también. El internet de la uni, pa. Flashy quiera yo. ¿Viste? Oh, No, pero a mí se me salió, se me cerró, se me volvió a abrir y fue un quilombo. Bueno, ya está. Alguien lo silencia, Mancuella, por favor. Sí, tomarle todo, manco. Bueno, muchachos, termino la clase. A ver si la mufa funca. ¿Quién quedó con anfitrión para que pause la grabación? Creo que nada, el profe. Ah, no, está el profe. Flash. No digan ninguna palabra que pueda, ¿cómo se llama? Arruinar la promoción. Claro. No, lo vamos a dejar mal al pobre profe. Ahí volví, hola, hola. Estamos. Error de paralaje. El internet de la uni, profe. Parece que sí, che. Me dejó a pata. Pero ahí estamos de nuevo. Compartimos pantalla. Para que acá... ¿Qué pasó con esto? ¿Quién quedó como anfitrión? Don Valdés. Rodrigo quedó como anfitrión. Gonzalo. Sí. Don Rodrigo, si me cede ¿Cuánto la... ofreces para que le pase el... ¿Cuánto ofreces, bro? Y puede ser unos 5 minutos más en el primer parcial, nada más de eso. ¿Te sirve? Sí, unos 10, con 5 no hacemos nada. Ay, bueno. Sí, profe. Ahí estamos. O un puntito extra. Oh, ya no puedes negociar, Gonzalo. oh, bueno, pero ya aprobó la materia, entonces. No, Luis, ¿de dónde? De ondita. Lo hizo de corazón, está bien. Está haciendo renegar el internet. Bueno, a ver. Está grabando, está grabando. ¿Dónde habíamos quedado, che? ¿Ven la imagen de vuelta ahí? Ahí está. Sí, Sí. Bien. La pregunta que les hacía. En base a lo que hablamos recién hace un ratito de la configuración del cigüeñal, ¿está bien ahí como está dibujado, según lo que muestra el dibujo acá, el Pero benemérito según la libro? ubicación, lo que habíamos visto es que el volante tiene que estar a la derecha, así que sí. Pero, o sea, lo Sí. habíamos visto con que el 1, digamos, el cilindro 1 y el cilindro 4, o sea, tenían que estar los pistones, ¿no? Tenían que estar en el Claro. PMI.
Pero, o sea, acá Claro, también. pero no, está al también. revés. Está al Sí, revés. sí, era lo mismo. Lo importante de esto, más allá de la posición que ocupa, porque recordemos que esa es relativa según el instante que yo estoy analizando. Recuerden que esto está en movimiento, ¿no es cierto? Lo importante es tener en cuenta que el cilindro 1 y el 4 guarden la misma posición relativa, ¿sí? Y que los del cilindro 2 y 3 estén desfasados 180 grados respecto de los otros dos. Quiere decir entonces que si yo lo defino de esa manera, en esta posición que me está mostrando el dibujo, el 1 y el 4 estarían en PMS, ¿sí? Juntos, y los otros dos, el 2 y el 3, juntos, pero desfasados 180 grados de los anteriores, o sea, en PMI. ¿Se entiende? Hay que ponerle un 0, profe, porque puso explosión ahí. Lo venimos bombardeando mal, desde ayer lo venimos bombardeando, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, listo. Se entendió el tema de la configuración, o sea que estaríamos bien. ¿Y cuántas bancadas estaría en este caso? Los apoyos, estaríamos hablando de 3. ¿Lo alcanzan a ver Sí, ahí? de 3, de 3. 3 apoyos, 3 bancadas. Perfecto. Siguiendo con la idea esta de repartir una única potencia en varios cilindros para, digamos, hacer que trabaje un poco más equilibradamente este motor, si nosotros sacamos la foto de este motor que se supone que ya está en movimiento, ¿sí? Ya lo tengo en movimiento. Quiere decir entonces que en ese instante de los cilindros 1 y 4 en posición de PMS, cuando gire un poquito, ¿sí? A derechas, visto de frente, como decíamos por convención, van a tender el 1 y el 4 a buscar ¿qué posición van a tender a buscar? PMI. PMI. Tienden a Carrera buscar descendente. PMI. Los dos en carrera descendente. ¿Cómo los hago trabajar a esos dos en carrera descendente? Y uno va a tener que estar en admisión y el otro sería expansión, combustión. Exactamente, exactamente. Vamos a ir pensando en eso. Y vamos a ir armando una tablita, mire. Vamos a ir armando una tablita. Una tablita que se va a llamar algo así. Todo eso después lo va a compartir en el grupo, profe. A todo esto, sí, Esa esto no. que estoy copiando en la pantalla, después lo pongo en Bien. PDF y se los envío. No hay Bien, de problema. 10. Entonces, vamos a armar una tablita que diga algo así como, fíjense, cilindro, número. Y por acá va a aparecer el 1, por acá va a aparecer el 2, por acá va a aparecer el 3 y por acá va a aparecer el 4. ¿Sí? Eso por un lado. Por acá nosotros vamos a ubicar de este otro lado, primer media vuelta, segunda media vuelta o medio giro, tercera media vuelta y por último la cuarta media vuelta para hacer los 2 giros completos. ¿Sí? Hacemos así y hacemos así. Completamos acá, completamos acá, completamos acá y completamos acá. A esta la borramos, ponemos cilindro y la hacemos hacia la tablita. Perfecto, ahí me quedó bonita la tablita. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la primera media vuelta dijimos que el cilindro 1 y el cilindro 4 tendían a bajar, ¿sí? A uno, para hacerlo equilibrado, lo tengo que hacer trabajar en tiempos distintos, ¿sí? Supongamos, ¿cómo eran los tiempos que tenían que ser? Uno en... Uno en admisión y el otro en combustión, expansión. Supongamos que este sea la admisión y este sea la combustión, expansión. ¿Sí? ¿Están de acuerdo ahí? ¿Qué va a pasar con los cilindros 2 y 3 en esta misma media vuelta? ¿Dónde están el cilindro 2 y 3? Están en posición de PMI, pero van a ir en carrera ascendente. Ascendente, o sea que acá, venimos acá de nuevo, ¿sí? Y van a estar en carrera ascendente, 2 y 3. En carrera ascendente, de nuevo, con la misma idea, los voy a tratar de alguna manera de hacer trabajar en 2 tiempos distintos. ¿Cuáles son los 2 tiempos ascendentes que yo tengo? Compresión y escape. escape. El 3 estaría en compresión y el 2 en escape, ¿no? Compresión. Suponete que este sea la compresión y este sea escape.
¿Sí? ¿Están de acuerdo ahí más o menos? Fíjense que hay en esa primera media vuelta, ¿sí? En esa primera media vuelta, yo los estoy haciendo trabajar a cada cilindro en tiempos distintos, ¿sí? Bien. En esta segunda media vuelta, ¿qué va a pasar? Se invierten las carreras. El 1 que estaba bajando, ahora va a tender a subir. El 2 que estaba subiendo va a tender a bajar. Este también. Y este otro va a tender a subir. ¿Sí? ¿Y en qué tiempo? ¿Cómo lo completo yo? Me paro acá. Si yo dije que el 1 en el medio tiempo anterior estaba en combustión, expansión, ¿en qué tiempo va a estar ahora? El que le sigue. En escape. Admisión. Ah, en escape. 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 El 2, que estaba en el medio tiempo anterior en escape, va a estar ahora en Admisión. este otro. Combustión, escape. Combustión. Combustión, expansión. ¿no? Expansión. Último. Compresión. Compresión. Completemos esta fila acá. ¿Sí? Del cilindro 1, para que sea más fácil. Admisión, Hace una combustión, expansión, escape, después sigue una. Admisión. y compresión. Y la carrera es descendente otra vez y después... vuelve a Claro, subir. acá descendente y acá ascendente. ¿Sí? Completemos esto de acá, del cilindro 2. Compresión, combustión, expansión. Compresión, carrera ascendente y el último. Combustión, expansión. Carrera descendente. En carrera descendente. Vamos con este. Escape y admisión. Y vamos con el último. Combustión, expansión y escape. El cuarto es el único que va así, desde el paso 1 al paso 4 derechito. ¿En el último qué va? Escape era, ¿no? Aquí. Que va como lo mismo, o sea, va 1, 2, 3 y 4 sería el ciclo entero. O sea, los tiempos. Bien. Va del 1 al 4. Exactamente. Siempre se dan en el orden. Primero admisión, después compresión, después combustión y después escape. ¿Está bien? En ese orden. Bien. Fíjense una cosa. Qué interesante. ¿Qué me queda de este cuadro? Fíjense, ¿cuáles eran los únicos tiempos útiles que yo tenía? Eran los de... Combustión, expansión. Fíjense si yo marco las combustiones y expansiones que hay en cada medio ciclo. En el primer medio ciclo lo tengo ahí. ¿Está bien? En el segundo Sí. medio ciclo, ¿en qué cilindro? En el tercer. Próximo. En el cuarto. La En el tercera segundo. media vuelta. Y en Segundo, el segundo, ¿sí? la última vuelta. Media vuelta. ¿Están de acuerdo ahí? Sí. Fíjense. Cada quiere uno de los decir- cilindros nos va a dar en un tiempo distinto. La combustión expansión, que es el único que nos mueve el cigüeñal, sería de manera que Primero, nos sirva a nosotros. ¿qué conclusiones sacamos? Que en cada media vuelta, Hay trabajo siempre, útil. exactamente, siempre hay trabajo útil aportado por un cilindro distinto en cada caso. ¿Sí? Quiere decir que en las 2 vueltas completas del cigüeñal siempre va a haber aporte útil de un cilindro a la vez. Primera conclusión. Segunda conclusión. Fíjense, si yo anoto el orden en el que van produciéndose las combustiones y expansiones, los números de cilindros. El primero en el 1. En la siguiente media vuelta, en el... En el 3. Y después en Después, el 4. 4 y 2. ¿saben cómo se llama eso? Orden de encendido. Algo así nos había dicho Cara. Solo que con cara mismo que era 1, 3, 2, 4. Se Ajá. cambió el 4 y el 2. En términos generales, este orden de encendido, así como dijimos nosotros que la Convención Internacional me establece un sentido de giro visto de frente a derecha,
En términos generales, el orden de encendido del motor de 4 cilindros, medio tomado como convención internacional, es directamente este que acabamos de determinar. 1, 3, 4, 2. ¿De qué va a depender esto? Básicamente, de lo que arrancamos diciendo, de la configuración que yo le voy a dar a mi cigüeña. ¿Sí? Sí, sí. Sí, señor. Perfecto. Buenísimo. Profe, Tú, diga. puede que en motores así con más cilindros, haya dos cilindros que tengan el mismo tiempo, o sea, estén dos en combustión, otros dos cilindros en admisión. Con el 8 Sí. cilindros debería pasar eso, ¿no? Algo así, tenés cierto solapamiento, no es completo, sino que en cierta fracción de tiempo ya vamos a ver que tenés aportes, digamos, de cilindro, de 2 cilindros a la vez. Pero es parcial, no es total. Ah, Bueno, claro. el cuadrito este que me está dando el libro es en términos generales el que acabamos de deducir nosotros. El orden, de nuevo, combustión, expansión, no de explosión, es 1, 3, 4, 2, ¿sí? Y es más o menos se deduce como lo dijimos nosotros. ¿Está bien? Bien. Sí, sí. Todo eso lo explica acá, Motores de 5 cilindros. No es una disposición muy utilizada por esto de los números impares, ¿no es cierto? Los alemanes, como buenos alemanes y complicados que son los que han hecho mayores experiencias al respecto, los que se han animado a esto, y en términos generales como que en algunos casos tuvieron éxito, pero no tuvieron, digamos, podríamos decir, gran venta, porque no hubo de alguna manera campañas exitosas de marketing más que todo, ¿sí? Fíjense que las marcas y modelos que mencionan acá como mayor utilizado en el caso de los 5 cilindros, y estamos hablando de vehículos de Mercedes, Audi, Volkswagen, todas marcas alemanas, ¿sí? ¿Cuál ha sido un poco el hecho de esto? Un poco lo que decíamos, el tema de no haber, digamos, prosperado el tema de la aparición en el mercado de los modelos por una cuestión de marketing, pero más que todo también por una cuestión de que después vamos a ver modelos que 5 cilindros en línea. ¿Cuál es la idea? Yo a medida que voy aumentando cilindros en línea a la par, se entiende que el bloque motor se va alargando. ¿Se entiende? Y cuanto más cilindros tenga, voy a necesitar una trompa del motor mucho más larga, más extensa. Entonces, a partir de ahí es que nace la idea, ¿sí? Pasar de un 5 a un 6 cilindros, ¿sí? Y las distintas disposiciones. Antiguamente, y un poco hablando de historia, cuando Estados Unidos surge vencedor de la Segunda Guerra Mundial, intenta mostrarse al mundo en forma opulenta. ¿Y a través de qué lo hace? De distintas maneras. Y en el caso particular de los vehículos automóviles, ¿sigo en línea o se cortó? Hola, hola. No, sí, sigue, sí, sigue. No, sí, estamos escuchando. Bien. No, porque no voy a decir cosas que siga hablando. Decíamos entonces que Estados Unidos, cuando sale victorioso de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace de alguna manera es mostrarse al mundo con su opulencia a través del desarrollo de vehículos de gran porte. Lo deben haber visto ustedes circulando todavía. Coupe, o sea, Torinos, Coupe Chevy, Chrysler, vehículos que eran tremendamente grandes. Dijera un amigo mío, Dodge. eran tinglados con ruedas más o menos, Dodge, Polara, ¿sí? Eran vehículos extremadamente grandes en donde el hecho de pensar en montarle un motor de 6 cilindros en línea, pero no le movía la aguja, el amperímetro prácticamente. O sea, no le incidía porque ya eran vehículos de gran porte. Luego de esa moda, digamos, post Segunda Guerra Mundial, Falcon también era 6 cilindros en línea, ¿no? también vino un modelo de 6 cilindros en línea, exactamente. Pero estamos hablando de vehículos de gran porte. Posterior a esa moda de la post Segunda Guerra Mundial, y aparecen un poco el modelo japonés
se impone el modelo japonés de hacer los vehículos cada vez más pequeños y con motores que sean más eficaces, con mayor rendimiento, es decir, con mayor autonomía, es decir, vehículos que tengan posibilidad de hacer más kilómetros, ¿no es cierto?, con menor cantidad de combustible. Y en Eso esa pensando línea, más que nada en la clase obrera, para la prole. más que todo en eso y más que todo pensando también en cuestiones medioambientales, donde ya empiezan a pesar más a nivel internacional normas que resguardaban el medio ambiente desde el punto de vista de la emisión de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, hacer motores que sean más eficientes, que gasten menos combustible, y en esa línea obviamente era impensado seguir apostando a vehículos de gran porte que necesitaban mucha más potencia para poder moverlo, ¿sí? ¿Me van siguiendo más o menos? Es ahí entonces que, por ejemplo, en el caso del 5 cilindros, fíjense, acá está lo que mencionaba, no sé quién había mencionado recién esto de la superposición. Yo. Bien, fíjate acá. Acá lo mandamos aquí para poder trabajarlo un poquito. Importar. Lo importamos, a ver si me quedó colocado acá. Acá quedó la figurita, perfecto. Bien, ¿qué vemos en esta figurita del 5 cilindros? Fíjate. Como yo tengo 5 cilindros, ¿qué hago yo? Hagan la siguiente cuenta. ¿Tienen la calculadora ahí? Sí, profe. Dividan un giro completo, que estamos hablando de cuánto, serían 360 grados, un giro completo. Dividido en la cantidad de cilindros, que en este caso estamos analizando un 5 cilindros. ¿Cuánto te queda? 72. 72. 72, fíjate, la figura acá en la B, es el grado de desplazamiento que tenés entre los codos de los cigüeñales. Fíjate, el 1, si vos lo consideras al 1 en la posición de PMS, como lo tenés ahí, al número 2, siempre girando en sentido horario, vas a encontrar el 2, que va a estar a 72 grados del 1. El 2, después del 2 va a aparecer el 3, también a 72 grados, y así sucesivamente, hasta lograr ubicar los 5 codos de cigüeñales de este motor de 5 cilindros. ¿Se ubican más o menos? Sí, sí. Perfecto. Una estrella. Una estrella exactamente de 5 puntas, ¿está? En donde cada una de las puntas viene a ser el codo de cada cigüeñal. Y fíjense acá, entonces, cómo yo de alguna manera, vamos a poner un colorcito más bonito, a esos 360 grados dividido en 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenés los 72 grados. Cada cuadrito son 72 grados, ¿está bien? Vamos a analizar qué es lo que pasa por cada 72 grados, estos que se van moviendo, cómo es el movimiento. Si hacemos un estudio muy similar y un análisis como hicimos para el de 4 cilindros, vamos a ver que, por ejemplo, el 1 que está en PMS va a tender a buscar el PMI, ¿sí? Mientras que el 2 va a tener un tramito acá, ¿sí? Este ángulo, ¿sí? Para hacer... Cada ¿sí? uno de esos cuadraditos no sería 36 grados, no 72. Porque ahí estamos hablando de 36 grados, tenés 180. razón porque... Exactamente, 185, 36, tenés razón. Si nosotros hacemos un análisis similar al que hicimos para el de 4 cilindros, fíjense, cilindro 1, esto es combustión-expansión, ¿sí? Lo va a hacer desde la posición que está en la figura B, que es PMS, hasta los 180 grados del PMI. Siempre hablando del ciclo teórico. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Sí. Fíjense el cilindro 2, que también va a estar bajando, pero no me conviene hacerlo bajar en el mismo tiempo. ¿En qué tiempo me conviene hacerlo bajar? Me conviene hacerlo bajar en combustión, en compresión, perdón. Vemos acá más fácil. 1, 4, marquemos las X, más fácil. X tengo acá, X tengo acá, X tengo acá y continúa acá. ¿Qué me sirve este cuadrito haciendo el mismo análisis que hicimos? Me va a dar a mí el orden de encendido para motor
de 5 cilindros. ¿Cómo sería? Fíjense, lo tienen acá abajo. Primero, combustión a qué? El 1. A continuación del 1, ¿quién combustiona? El El 4. 4. Yo de acá me vengo acá, aquí. Combustiona este, ¿lo ven? Después el 2, después el 5 y Después el el último el 3. 2, de ahí me vengo para acá y de ahí me vengo Y ahí para está acá. también el solapamiento en todos en los tiempos, ¿no? Entre el 3 y Exactamente. el 4 con el 1, por ejemplo. Hay una fracción de tiempo. ¿De cuánto vale? Serían 36 grados. 16 grados. 36 grados en donde Eh, simultáneamente voy a tener un aporte de combustión ya del cilindro 1 conjuntamente con el 4. Pero y del solamente 1 y ese el 3 instante. también, Y lo en el mismo principio. en este. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. ¿Sí? No hay una, Hay un, profe, hay un pequeño solapamiento de tan solo 36 grados, ¿eh? Por esto que acabamos de decir. no Y serían fíjense que 72 Que en grados ahí, total profe. se harían una media vuelta completa, porque son 5. En claro, el, pero a ver, son estas pequeñas fracciones de tiempo en los cuales hay Sí, sí. solapamientos, ¿sí? Bien, profe, fíjense entonces que acá en términos generales el orden de encendido queda determinado a partir del cuadro y es 1, 4, 2, 5, 3. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, señor. yo tengo una duda, profe, ahí. Diga, volvemos. Hay una parte en el solapamiento donde usted marcó el segundo 36. Sí, ¿No sería de 72 grados el solapamiento? Porque hay 2X, o sea que sí, tienen un señor, tienes razón. Son 2X. No, lo que pasa es que acá hay un error de tipeo. ¿Mm? claro. No, a ver, ¿dónde está el error? ¿Cuál de las X está de más? La del 4. El del 4. Esta. Sí, hay un X de Sí, más. ¿Qué sería ahí? Tiene que ser siempre 5. Sería una E de escape. Una E. Esta sería una E. ¿Lo ves ahí? Sí, ahora sí, ahora sí. Bien, perfecto. ¿Vieron Estamos que tiene atentos, errores? ¿ah? Estamos ¿Vieron atentos. que tiene errores el libro? Sí. No hay que creerle todo lo que digan, ni al ingeniero Heredia le crean todo lo que dice tampoco. Profe, ¿y qué Eh, pasaría si pasara un solapamiento de más? O sea, un solapamiento es más fuerte que otros. ¿Qué le pasaría al motor? Digamos, ¿qué pasaría con estos solapamientos de 36 grados? Ajá. A ver, piensen un poquito, ¿qué sería? ¿Sería bueno o sería malo para el motor? Se desbalancea, así que sería malo. No, al contrario, sería bueno porque vos hay una parte en donde, digamos, en el de 4 cilindros es tajante, termina y ahí no me empieza el otro, porque es media vuelta cada uno. En este es como que tenés un amortiguamiento, Claro, comienza mientras uno está terminando, el otro ahí nomás está aportando. O sea que si vos haciendo el parangón con lo que es la energía eléctrica, vos vas a tener, fíjate, vos vas a tener, suponete, si vos tenés un ciclo de trabajo así, ¿sí? Que termina acá, y el otro ciclo de trabajo en el de 4 cilindros es así. El aporte de energía va de un mínimo a un máximo y a un mínimo. Y ahí inmediatamente pasa el del cilindro, este es del 1, este es del 3, este es del 4, este es del 2. ¿Sí? Termina, pasa un máximo, termina. Máximo, termina y demás. Es decir, que hay puntos que de alguna manera vas a tener cero potencia entregada. ¿Me entendés? todo En eso Es hablando cambio, sí o sí del instante, ideal. pero afecta. claro. En cambio, en esto que tenés, vos vas a tener mayor cantidad de cilindros y la onda la vas a tener así. Quiere decir, en definitiva, que vos vas a tener aquí parte, pero no baja a cero, sino que acá ya te la recoge por el solapamiento y te aporta el otro cilindro. Recoge claro. acá otro cilindro. En definitiva, vas a tener una onda mucho más pareja de aporte. Exacto. Y eso va a ser mucho más pareja a medida que vos vas a agregar cantidad de cilindros. ¿Sí ubicás? Sí. Mi duda, Y mientras más sea el solapamiento, más cerca van a estar de los máximos sería. O sea, Y más, más Sería más, estable va a ser constante. ese más motor. estable va a ser, Sería más constante. constante.
sea constante, claro. Tiende a Profe, mi constante, duda exacto. era de si uno de esos solapamientos, uno de esos Sí. aportes de energía es superior a otro. ¿Eso va a provocar que el cigüeñal se parta? ¿Y por qué debería ser superior? Si llega a haber un error en la configuración del cigüeñal. Y no debería haber. Es la Ah, premisa número uno. Yo parto de la premisa de que el cigüeñal tiene que ser correcto, si no el motor no funciona directamente. ¿Eh? claro. Aparte, trabaja tan equilibrado que la fuerza, vos tenés que partir de la convicción de que la fuerza total aportada por cada cilindro sea exactamente la misma para que el motor trabaje balanceado. Claro, ¿Sí? arde. Bien. Claro, uno que ejerza fuerza de más lo puede partir. Claro, no, es que no es la idea. ¿Sí? Bien. Ujú. Agrego un cilindro más. Se supone que yo voy aumentando la cilindrada. Es decir, yo ya pasé el umbral este que tenía inicialmente acá. El umbral que tenía de los 4 cilindros, ya sobrepaso y estoy más o menos en este margen. Un motor de más de 2.000 centímetros cúbicos. Y arrancamos. Vimos el 5. Lo natural sería que pasemos a un 6 y después a un 8. ¿Cuál es el problema de estos motores en línea? Seguir pensando en configurar motores en línea que tengan mayor cantidad de cilindros. Que el block motor se me va a hacer tremendamente largo. Y se va a ir agrandando y alargando el motor y yo a ese motor lo tengo que poner en algún lado. ¿Sí? Mientras el vehículo sea de gran porte, como era el post-guerra mundial, no tengo problema de alojarlo, porque tengo espacio suficiente. El problema es que era el motor un cilindro de estas características, un vehículo pequeño nuestro, de los que tenemos. No me va a alcanzar el habitáculo del motor para lograr alojarlo. ¿Se entiende? Y ahí nacen los motores en W. En Los B En B, VR, primero, después en los, B. motores en Claro, VR. W para el 8. después los BR y después los W, que ya lo vamos a ver. Bien, Claro. listo, hablemos de un 6 cilindros. ¿Qué pasa en el 6 cilindros? ¿Cuál es la idea? Voy a seguir teniendo solapamiento, ¿sí? Sí, Pero, ¿con qué grado? ¿Menor cantidad de grado o mayor cantidad de grado? Mayor al haber mayor cantidad de mayor. cilindros, ¿o no? Sería Mayor cantidad 60 de grados cilindros. ahora. Exactamente, muy bien, muy bien. Entonces, en eso, vemos si lo tengo acá, perfecto. Hacemos el mismo razonamiento y para no perder mucho tiempo, fíjense, posiciones relativas de cómo es la configuración de un 6 cilindros. Fíjense, cilindros 1 y 6. Se supone que el 1 está del lado del frente, acá del lado, en este caso, del lado derecho, ¿lo ven? Cilindro Sí, 1 y 6 en la misma posición relativa. Cilindros 2 y 5 en la misma posición relativa y desfasados 120 grados del anterior. Y cilindros 3 y 4 en la misma posición relativa y desfasado 120 grados, a su vez, del 1 y 6 y del 2 y 5. ¿Lo ven en la figurita 3? sí. Perfecto. Bien. ¿Cómo hago entonces haciéndolo trabajar apropiadamente? El análisis lo hago de forma similar. Fíjense, combustión, expansión, combustión, expansión, combustión, expansión, combustión, expansión, combustión, expansión, combustión, expansión. Sería 1, Solapamiento, digamos, 5, o 1, 5, superposición. 3, Aquí, 1, 5, 3, 6, 2, 4. Más largo. aquí, claro, ahí lo vemos, Ale, pero déjame marcar entonces acá lo que son los solapamientos. Sí, señor, cómo no. Solapamiento, solapamiento. ¿Cuántos grados son esos? 60, ¿o no? Que resulta ser mayor el ángulo de solapamiento que en el de 5 cilindros, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuánto era el de 5? Era de 36 grados, ¿se acuerdan? 36. Sí, sí. Acá tengo mayor solapamiento, quiere decir que durante mayor tiempo voy a tener aporte de energía útil de cilindros distintos. ¿Y eso qué hace? Que el motor sea más estable. ¿Sí? Orden de encendido, ¿cómo sería en este caso?
1, 5, 3, 6, 2, 4. 1, 5, 3. 6, 2, 4. A ver si hicimos bien los deberes. Fíjense. Una maravilla. ¿Ah? Ah, muy bien. Excelente. Buenísimo. Listo. Orden de encendido de un 6 cilindros. Volvemos a la figurita. Listo. Sacamos el de 5. Seguimos aumentando. Motor de mayor potencia. Aumento la cantidad de cilindros. 8 en línea. Se me hace... Miren lo que es ese motor. Muy Tremendo. largo. Claro, En tenés la que tener un bici. camión de largo para llevarlo. Más o menos un tren, ¿eh? ¿Ah? Bien. Vamos de nuevo. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ahí por cada 90 grados. ¿Qué tenemos en este? Fíjense, tengo una particularidad. A ver, un cilindro, a ver, una configuración típica de cigüeñal de un motor de 8 cilindros en línea, es decir, 8 cilindros que estén uno al ladito del otro, adquiere la configuración que me muestra el autor acá. ¿Qué característica tiene? Fíjense, voy a hacer un pequeño truco. Están cruzados. Voy a hacer un Ahí pequeño los del truco de medio. magia. ¿Eh? ¿Me ven a mí como mago o no? A ver No qué va a hacer. sé. A ver. Yo no Yo tengo opino. fe. Ay, el único que tiene fe es Mancuello. A ver. Vamos a hacer desaparecer del mapa. ¿Me toma o no me toma? Uy, no me toma. Para. Ya empezó mal ese mago, ¿eh? Sí, no practicó ese mago. No practicó, para. Se escapó el conejo del sombrero. Más o menos, algo así. El pistón del cilindro se escapó. Eso, ahí Es me como gustó. que si sacamos los cilindros del 3 al 6 es tener la configuración de 4 cilindros. Bien, Joaquín, bien. Miren, me salió el truquito de magia, ¿ves? ¿Qué Muy pasa bueno. ahí? ¿Qué pasa ahí? Sería un motor 4 Tengo. cilindros convencionales. Ajá, perfecto. Es decir, que el cigüeñal de un motor de 8 cilindros en línea tiene una configuración tal que, por ejemplo, seguimos numerando los cilindros de adelante para atrás. Se supone que el delante, el 1, al lado izquierdo, ¿está bien? Que el cilindro 1, 2, 7 y 8 serían como que lo cortara a los cilindros del medio, y si yo lo yapo acá, yo le pego una yapada, una soldada, a este lo traigo y lo junto, ¿qué me va a quedar? Ojalá fuera tan fácil. Un motor de 4 Motor de cilindros 4 cilindros. convencional. Convencional, con una bancada bien alargada. ¿Se entiende? En donde el cilindro primero y el último guardan una misma posición relativa, en este caso de la figura, me va a guardar posición relativa de punto muerto inferior, el 1 y el PMI. 8. Claro, Y PMI. PMS el 2 y el 7. Y PMS los otros dos del medio. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, señor. ¿Puedo borrar el truquito de magia? Sí, sí. También, señor. Listo, aparece el conejo. Y ahí nos cagó la vida el conejo. Miren lo que hago ahora. Y de 3 a 6 pasa lo mismo que recién. Sí, pero ahora están cruzados las bielas. En ese instante. Después van a estar en la otra Sí, bueno, posición. sí. Sí, eso sí. ¿Qué me queda ahí? Otro convencional. Sí, de 4 tiempos. De 4 cilindros. Sí, nada más que
está girado 90 grados respecto al otro. El otro está contenido en un plano Claro. vertical y este está contenido en un plano horizontal. ¿Sí o no? Y es justo el punto donde están todos los cilindros en la misma altura. No están ni en PMI ni en PMS, pero No, está bien, están pero no importa. Acuérdate que eso es relativo. Si yo lo giro con la mano, puedo lograr la posición. Por tranquilamente. eso, sí, sí, sí. Pero sí sería otro 4 tiempos convencionales. Otro tiempo 3, convencional. Perfecto. 3 y 6 Es algo- estarían en PMI si lo movemos para la izquierda y bueno, Claro. 4 y 5 estarían en PMS. Perfecto. O sea que Entonces, son dos 4 cilindros engrapados, básicamente. sí, o sea, ¿Saben son cómo dos se- motores de 4 cilindros Sería juntos. 4 cilindros desfasados. ¿Saben Claro. cómo se llama esta Agarraron y los configuración? engraparon. ¿Cómo se llama? La configuración de un cigüeñal de un 8 cilindros en líneas se asemeja o se designa con lo siguiente, que es un 2, 4, 2. 2, 4. Ah, porque el del medio está junto y el otro está separado en dos partes. A ver, si yo borro este, me queda esto El como 4 un tiempos 4 dividido en dos. cilindros. En ¿Sí? dos, claro. Convencional. Y si al revés, yo borro esto, que es lo que hicimos, me queda el 4 cilindros convencional ahí. ¿Sí? Ujú. Nada más que tengo que hacer la salvedad que este está desfasado 90 grados, contenido en el plano, 90 grados respecto de los dos extremos. ¿Sí? Que ¿Se hablando de entendió? 90, ahora los ángulos ¿cómo se llama? De solapamiento van a ser de 90 grados. Y veamos. Veamos acá. Tachemos esto. A ver si nos sale. Veamos. Uno grande, listo. Veamos. Quiere decir que yo ahora, ¿en cuánto lo tengo que repartir? En ángulos de 90 grados. ¿Está bien? Para repartirlos parejo a todos. Y fíjense. Sí, sí. Combustión, 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 combustión. Sigo acá, sigo acá, sigo acá y continúo acá. ¿Cómo sería el orden de encendido? 1, 6, 2, 5, 8, 3, 7 y 4. Hundido, ¿eh? Como juego de la batalla naval. ¿Coincidió o no? ¿Con lo que dice el libro? No sé, no veo, pero supongo que sí. Sí, sí, coincide, profe. Ahora sí. Sí, sí. ¿Sí? Una maravilla, ¿no es cierto? Como si Ah, sí. supiéramos, ¿eh? Cuando ¿Sí? lleguemos al parcial, nadie vio ni sabe nada. Vuelvo a decir, espero que se acuerden para el parcial. Bueno, ¿dónde me dice eso del 242? Creo que por acá en algún lado lo menciona. El autor. Acá está, fíjense. Ahí está. Ahí. 242. ¿Se entendió eso? Bien. ¿Podemos avanzar? ¿Qué pasa con esto de los 6, 8 cilindros y demás? Tiene el inconveniente este que mencionábamos, ¿no? Tratar de que el largo del motor me queda exageradamente grande para poder alojarlo tranquilamente en un vehículo convencional. ¿Cuál sería la idea? Es decir, no por eso se van a dejar de fabricar vehículos de gran potencia, se siguen fabricando, pero tenían que buscarle una solución a esto del volumen que ocupan. ¿Cuál ha sido la solución que se pensó? En diseñar motores con cilindros en V, corta. Ahí tienen la configuración. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si nosotros pensamos, el motor ese que tienen ahí, ¿de cuánto sería? ¿De cuántos cilindros tiene en total ese motor de la izquierda? 8.
Ajá. Sería un 8 en B corta. ¿Mm? ¿Y por qué en B corta? Porque uno si lo ve de frente es la forma que tiene dispuesto con un ángulo de 90, 100, 120 grados, ¿no es cierto? Cada uno de los cilindros. ¿Mm? El ángulo que tienen de inclinación de los cilindros. ¿Lo ven a eso? Es decir, estamos hablando de un V8 y en el caso de la derecha, fíjense, un motor, un V6. Con esto, de alguna manera, ¿qué logro yo? Acortar la longitud del bloque motor. ¿Por qué? Porque básicamente me voy a ubicar en cuanto a longitud y en un término medio entre un 4 cilindros, ¿sí? Voy a estar más cerca de un 4 cilindros que se me va a alargar un poquito nada más que de un 8 en línea o un 6 en línea. ¿Sí? Ahí le voy a ganar muchísimo espacio, muchísima longitud. ¿Está bien? ¿Qué características tienen estos motores en V corta? ¿Qué tienen? Primero, digamos, los cilindros comparten, fíjense, cada pie de biela. Los pies de biela se reúnen en un solo codo de cigüeñal. No sé si se alcanza a ver ahí o lo vemos acá. En esta figura vemos que para ahorrar espacio hay dos bielas que se conectan al mismo codo, de a pares. ¿Está bien? ¿Cuál es la desventaja? Otra de las ventajas que tiene, que es que tiene un solo cigüeñal. Pero ¿cuáles son las desventajas que tiene? Que necesito dos tapas de cilindro, ¿sí? Necesito doble árbol de levas, o 4 árboles de levas, mejor dicho, 2 para cada tapa, ¿sí? Porque tengo que manejar admisión y escape en un bloque, en una de las laterales de la B, y en el otro lateral de la B necesito otra leva de admisión y otra de escape, un árbol de leva. Entonces se complica desde ese punto de vista porque tengo que agregar mayor cantidad de piezas. ¿Está bien? Ahorro en alojamiento, en distancia, en longitud, pero se me complica desde el punto de vista que tengo que alojar mayor cantidad de piezas. Acá está un detalle constructivo de esto lo que les decía. ¿Cómo logro reunir sobre un mismo codo de cigüeñal, cómo logro reunir en estos motores en V corta dos bielas juntas? ¿Se alcanza a ver eso? Sí, sí. Por eso, de alguna manera, si bien es cierto, una de las diferencias fundamentales que yo tengo al ver un cigüeñal para diferenciarlo entre un motor de un V8 con un 4 cilindros convencional, primero es la disposición relativa que tienen. Fíjense, cilindro 1 y el 4. El 1 es el de la izquierda. Y el 4, el último, del lado del volante motor. ¿Tienen la misma posición relativa? No. No. Mucho menos los del medio. ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Esa es una de las principales características que diferencia, que yo pueda distinguir entre un cigüeñal y otro. ¿Está bien? Acá vemos un detalle mucho más concreto. Ahí tienen lo que es la configuración de un cigüeñal de un V8. Fíjense, cilindros, la parte de adelante es la parte de arriba, la que dice cigüeñal delante, ¿sí? Ese sería el cilindro 1. Compárenlo con el último cilindro, del cilindro 1 y 2 con el último, el 7 y el 8. ¿Tienen la misma posición relativa? Sí. ¿O no? No. No, 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 no. No, están desfasados 180 grados, el 1-2 con el 7-8, ¿lo ven? Mientras que los de los cilindros del medio, ¿qué pasa? Lo mismo, están desfasados entre ellos, ¿sí? Y a su vez, estos dos están contenidos en un plano que está a 90 grados respecto de los otros dos. Ah, claro. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, sí. Bien, esa es la principal diferencia. Y aparte que nos vamos a dar cuenta porque los codos de los cigüeñales tienden a ser un poquito más alargados, porque recuerden que por cada codo necesito alojar dos bielas. Es un poquito más largo que en un 4NL convencional. Pero la configuración y la arquitectura es lo que a mí me tiene que llamar a la atención y plantearme si estoy en presencia de un 4 cilindros en línea o un 8 en B. ¿Alguna pregunta de eso? En este caso, vamos a ver el orden de encendido, ¿no? No se justifica. Simplemente estamos hablando de lo que es arquitectura o configuración de
de motores en términos generales, ¿sí? Para hablar de un pantallazo general, ya vamos a ver un videito que nos va a terminar de cerrar la idea, ¿está bien? Hablemos de motores horizontales opuestos. ¿Se acuerdan cuando mencionamos los bicilíndricos? Comenzamos mencionando los bicilíndricos en línea, en donde cada cilindro estaba a la par del otro. Bueno, un poco para ahorrar altura en los motores y bajar el centro de gravedad, se tiende a utilizar motores bicilíndricos, pero que sean horizontales opuestos, como en este caso, que adquieren este tipo de configuración. ¿Qué tipo de motores utilizan estos? ¿Se acuerdan del Citroën 12B que vimos, ese de baja cilindrada? Del motor este francés, diseñado posguerra para que utilicen todo. Ese tipo de motor es un bicilíndrico horizontal refrigerado por aire. Obviamente de baja cilindrada por el número de cilindros, ¿sí? Y después utilizan, pueden ser horizontales opuestas, pero mayor cantidad de cilindros. Pueden ser como 4 cilindros en el caso del Volkswagen, ¿sí? O en el caso de, también utilizado por el caso de, ya lo vamos a ver, de Porsche, ¿sí? Es una configuración, digamos, en 3D de cómo estarían. Bien, y acá figuras representativas. Ese sería un motor de cuántos cilindros y en qué configuración. De 4 cilindros. 4 líneas. 4 en línea, perfecto. Este es un detalle de lo que es, fíjense, el cigüeñal. ¿Qué me pueden decir del cigüeñal? ¿Es un cigüeñal de un motor de qué? También de 4 cilindros y 3 bancadas. Claro, 4 cilindros en línea y 3 bancadas. Perfecto. Bueno, ahí se nos van complicando las figuras. Ya vamos a ver un videito mucho más fácil, más sencillo de analizar. Bien. Este sería un detalle de un motor bicilíndrico horizontal opuesto. Ese tipo de motor, ¿qué será? Motor en B. En B. Perfecto. Bien. ¿Qué hora es? ¿Tienen ganas de ver el videito? Menos cuarto. Veamos, veamos. Sí, por mí no hay drama. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vamos a ver la película. Tengo varios videos para mostrar, pero a ver. ¿Cuál les muestro primero? A ver, déjenme ver una El cosa. que quedó de ayer, ¿ya lo vieron, profe, no? Porque yo entré tarde. No, ¿cuál era, che? ¿Uno que les había prometido? Sí, el de Sí. ayer. No sé si era de los ciclos, del ciclo de Otto. A ver, dame un segundo. Sí, profe, pero no se lo muestre, Joaquín, por dentro tarde, ¿qué piensa? Porque así, Qué mal, compañero, che. Es Icardi, profe, por eso. ¿Sí? no me haga mala fama, No, no sabe, creo, no creo, no creo. Yo no sabía. no. No creo yo de eso de Joaquín. Tengo pruebas y Gracias, cero gracias, dudas, gracias, profe. Tengo pruebas y cero dudas, profe. ¿Para qué? Déjame que encuentre acá. A ver si está por aquí. Me parece que lo tengo en el campo virtual. Ingeniería electromecánica 2. Ya lo vamos a habilitar. Acá, a ver si alcanza a ver un poquito que nos muestra. Inside the engine. It's like, this is the most acoustically pleasing ¿Cómo thing se I've escucha seen el in a volumen? ¿Se while. escucha bien? I just triggered it. Sí, se escucha bien. Es un motor en donde se le pone una tapa de transparente, de acrílico especial, que resista la presión y demás, para ver cómo, fíjense cómo se produce el ingreso de mezcla fresca y la combustión. En cámara lenta, ¿no? Las válvulas están, fíjense, la ignición de la chispa, y la mezcla que es azul se torna rojiza porque está liberando la energía química. Okay, this is pretty and all, but I want to understand exactly what's happening.
We have the piston on the left moving up and down inside the cylinder and 2 valves on the right. Let's take a look at how a 4-stroke engine works and count off each of the 4 strokes along with me. The first thing that happens is one of the valves on the right opens, Se abre la allowing válvula a de fuel air emisión, mixture to be drawn into the pistón de cylinder. PMS This a PMI stroke is baja, called the intake. se llena When the el piston is cilindro de near the mezcla bottom of fresca, the cylinder, the intake valve cierra la closes and válvula, then the piston starts to compress the gas. comienza a subir, This is called the comprime, compression stroke. The third stroke is the pretty one. This is called the power descargan la stroke. bujía, The explosion happens and increases the pressure inside the cylinder, which applies force to the face of the piston, pushing it down. When all those gases have burned after that third stroke, the exhaust valve then opens, and the fourth stroke, called the exhaust salida de stroke, gases clears the combustionables. cylinder of all those exhaust gases. The intake valve then opens back up, and the process starts over and over again. Timing is everything in an engine to make sure it works properly. For example, you want to make sure the spark happens just before the piston is at top dead center, because you want the pressure to be building up at the same time as that piston is ready to start moving back down. When you hear a person talk about the advancing or retarding of the timing of an engine, that spark timing is what they're talking about. If you look really closely, you can see that the spark Fíjense, happens pistón va just before subiendo, the piston comprime, reaches the top of the stroke. y ahí comienza la combustión. I asked Everett and Mike if they would dare to run the engine on gasoline for me because I wanted to see a brighter flame. I was really excited when they said yes. Man, that's good right there. Compresión, chispa, combustión. Escape. Okay, now that you know how an engine works, watch each of the 4 strokes and see if you can identify Admisión, each one. compresión, chispa, combustión, Intake. escape. Admisión. Compression, power, exhaust. Intake, compression, power, exhaust. Now think about the engine in your car. All the explosions are synchronized together to make that one constant engine roaring sound. Y Muy bueno. interesante, ¿no? Se ve clarito ahí. Ya en ese caso lo que usted nos decía ayer, que tiene que largar la chispa antes de que llegue al punto, o sea, el punto muerto superior. O sea, que es un Exactamente, automático, un instante antes. Ahí te lo mostraba bien clarito ahí. ¿Sí? Está genial ese video, la verdad, ahora entiendo más. Ahí se ve clarito cómo en la práctica, cómo se da. ¿Qué pasó? Bueno, se puso loca. Vamos al lector 2. Estamos acá. Ese es uno de los videitos. Y después tengo ciclo de 4 tiempos, sistema de distribución, reglaje. Hay cuestiones que no hemos visto todavía, así que eso lo vamos a ver enseguida. Este es el otro. Que me interesaba verlo con ustedes. Metimos Sabes que hay grandes autos con estos 4 motores: Boxer, V6, 6 en línea y BR6. Todos estos lograron excelentes resultados, pero ¿cuál es el mejor de los 4 motores? 6 en Se línea. ve bien, ¿no Como es cierto? ¿Se ventaja, escucha bien? los motores 6 en línea. Sí, profe. Bien. Por un poquito. 6 en línea y BR6. Todos estos lograron excelentes resultados, pero ¿cuál es el mejor de los 4 motores? 6 en línea. Como ventaja, los motores 6 en línea tienen la mitad de árboles de leva que... Quiero que presten atención. ¿Está bien como lo hacen ahí en esta simulación, girar al motor? Vuelvo un ratito para atrás. ¿Está por la convención internacional o está V6, incorrecto? 6 en línea y BR6. Todos estos lograron excelentes resultados, pero ¿cuál es el mejor de los 4 motores? 6 en línea. Como ventaja, los motores 6 en línea tienen la mitad de árboles de leva. Está girando en sentido antihorario. Antihorario, ¿eh? Entonces, en esta simulación no tuvieron en cuenta eso, ¿eh?
siempre los motores tienen que girar a derecha. Y en este caso, en este video en particular, en esta simulación que hacen, lo hacen girar al revés. Es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Sí, sí. Sigamos. Excelentes resultados, pero ¿cuál es el mejor de los 4 motores? 6 en línea. Como ventaja, los motores 6 en línea tienen la mitad de árboles de leva que un V6. Una sola tapa de cilindros. Los pistones se mueven en parejas, cada 120 grados. Es decir, los pesos de los pistones están equilibrados. Esto mejora el balance del motor, provocando menos vibraciones. Suelen estar longitudinalmente al auto, por lo que son espaciosos para ser trabajados a los lados en caso de mantenimiento. Todo es accesible. Como contra, los árboles de leva y cigüeñales son largos, por lo que deben ser más robustos para no partirse, o hacer que el cigüeñal se torsione, haciendo que el último pistón vaya unos grados desfasado con el primero. El bloque es largo y no entra en cualquier auto. Alarga la trompa del coche, por lo que es muy difícil de montar este motor en pequeños autos. Además limita el espacio interior, haciendo que el conductor vaya más atrás. Suele tener tracción trasera, dado que al estar longitudinal fuerza a que la caja quede más atrás y no quedan a la altura de las ruedas delanteras. Al tener tracción trasera hace que se monte un túnel que suele reducir la altura del piso para el pasajero que se sienta en el medio atrás. Con todas estas ventajas, este motor es el más económico de construir por la menor cantidad de partes y sencillez para armar la distribución. Mientras que los V6 son pequeños, entran en transversal o longitudinal. Permiten la tracción delantera, trasera o integral sin dificultad. Pueden ser usados en cualquier auto. Este motor necesita ejes balanceadores para contrarrestar la inercia de los pistones que no se mueven balanceados como en el 6 en línea. Esto se debe a que las bielas comparten el muñón del cigüeñal, para hacer que el motor sea más corto. De hecho, pueden ser más cortos que un 4 cilindros en línea. Estos ejes balanceadores agregan peso y momento de inercia al motor. Este motor es más caro de construir que un 6 en línea, dado que tiene 2 tapas de cilindro. Esto aumenta muchísimo el valor del motor. También deben tener el doble de árboles de leva que un 6 en línea. El sistema de distribución es más complejo, se agregan engranajes y tensores. El tiempo de armado en fábrica de la distribución es un 50% mayor. ¿Y se van viendo las diferencias? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Aumentando aún más los costos. Necesita doble múltiple de escape sí o sí, además de que los calientes caños salen por ambos lados del motor, dificultando el diseño del vehículo. Sin embargo, manteniendo los mismos criterios constructivos, suelen tener la misma potencia y torque que un 6 en línea. ¿Y qué pasa con el motor BR6? El nombre BR6 viene de B, de motor en B, y R de Reihe, o sea línea en alemán. Básicamente el BR6 es más parecido a un 6 en línea que a un V6. ¿Por qué? Principalmente los cilindros están casi rectos. Solo tienen un ángulo de hasta 15 grados de inclinación contra los 60 grados habituales de un V6. El cigüeñal tiene 6 agarres de biela en lugar de 3, como los V6. Esto le permite tener el orden de encendido del 6 en línea, siendo este mucho más parejo y equilibrado. Es económico de construir como el 6 en línea al tener menos partes que un V6. La distribución es sencilla. Tiene la misma cantidad de árboles de levas que los 6 en línea, o sea la mitad de levas que un V6. También tiene una sola tapa de cilindro. La salida de los gases de escape es todo por el mismo lado, a diferencia del V6 que salen por los dos costados. Canalizar los gases de escape es más fácil de este modo. Adicionalmente, el motor tiende a ser apenas un poco más largo que un 4 cilindros, pero muchísimo menos ancho que un V6. En equivalencia, un V6 de 3.2 litros tiene casi el mismo tamaño que un 4 cilindros de 2 litros. Como desventaja, al compartir la tapa de cilindro tiene los pistones con la cabeza inclinada. Esto hace que la distribución de calor del pistón no sea igual, aunque mucho no importa. Los conductos de admisión y escape en la tapa de cilindro son desiguales en largo. Esto se compensa jugando con el largo de los múltiples de admisión y de escape. También hace que, al tener ductos de escape largos por la tapa de cilindro, le agrega calor a la tapa y hace que se calienten los ductos de admisión que pasan por al lado. Fíjense que los puntos rojos que marcan, en el caso de la figura de la izquierda del V6, los puntos rojos son los que marcan los puntos calientes, los puntos donde se conectan lo que son las salidas, los múltiples de escape. Si comparamos lo que son las áreas rojas de la izquierda con la de la derecha, es indudable que en el caso de la derecha, fíjense que es mayor el área, es mayor la zona en donde yo tengo los gases quemados, es decir, tiene que recorrer mayor volumen hasta lograr encontrar lo que es la salida en el múltiple. ¿Lo alcanzan a ver a eso, no es cierto? Sí, sí. Sí, profe. Eso es lo que menciona justamente el autor, que una de las desventajas que tienen los motores VR son justamente esto, ¿no? Que tienen zonas mucho más calientes en el bloque motor y en la tapa respecto de un V6 convencional. Reduciendo potencia. El vástago de las válvulas son con distinto largo según cada línea de cilindro. El cigüeñal está entre las dos líneas de los cilindros y al ser casi rectos, los cilindros están desplazados 12,5 milímetros.
Esto hace que las bielas no trabajen en ángulo recto, haciendo que los pistones trabajen con más fricción de un lado que del otro. Esto aumenta el desgaste de una sola pared del cilindro, de forma desigual. Finalmente, los BR6 tienen similitudes con los W8, W12 o los cilindros que tenga, donde es un motor en B pero con los cilindros así intercalados en diagonal, como en el BR6. Los beneficios: un motor W12 ocupa el espacio de un V8, aunque este W12 no tiene la misma estabilidad que un V12 en vibraciones. Los motores V12 son los motores más estables en... Fíjense, entonces, ahí ya mencionan los motores W. ¿Qué serían los motores W? Serían, eso que ven ahí ustedes en la figura, ¿qué sería? ¿La disposición de qué? De un BR. De un BR, ¿no es cierto? Y fíjense, lo vibraciones, sigue girando. tal como los 6 cilindros en ¿Qué me línea aparece o los allá boxer. arriba? Otro BR. BR6, ajá. Otro BR, nada más que entre uno y otro. Los motores V12 son los motores hace más cuenta estables como en que están a su vibraciones, vez los dos tal BR como los 6 puestos cilindros en línea B o los corta. boxer. ¿Lo ven a eso? Aún así, estos motores Ese W12, tipo de si se les configuración limita es el la que se número de conoce giros de como revoluciones a motores aproximadamente 6000, entre otras medidas más, se logra hacer que sean muy suaves y estables. Motor boxer de 6 cilindros. Dan un centro de gravedad muy bajo, los cilindros se encuentran opuestos horizontalmente. Los pistones llegan al punto muerto en simultáneo, haciendo que sea muy estable y de muy pocas vibraciones. No deben mezclarse con los motores en B de 180 grados, ya que en este caso, los motores en B comparten el muñón del cigüeñal donde se agarra la biela. En el motor boxer están separados. Tienen buena refrigeración por la posición de los cilindros. Muchas veces no fue necesario instalar refrigeración de agua, como en varios Porsche. Son complicados de construir y demasiados anchos. Ocupan mucho espacio. Necesitan 2 múltiples de escape, 2 distribuciones, 2 tapas de cilindros. Son caros de construir. Logran la misma potencia y torque que los 6 en línea o los V6, siempre que se mantengan los mismos criterios constructivos, ¿no? Obvio. En resumen, el motor 6 en línea es el más estable y barato de construir, pero es muy largo y no entra en todos los autos. El V6 es el más pequeño de los 4, pero es más caro de construir. Y por último, el BR6 es chico en tamaño, es medianamente económico en construir, balanceado y equilibrado, como un 6 en línea, pero suele tener un poquito menos de potencia que sus otros 3 competidores en mismo criterio constructivo y cilindrada. Cada fabricante usará el tipo de motor que más le convenga según sus pros y sus contras. Básicamente es como que no hay uno que sea mejor que el otro. Así que bueno, si te gustó el video, no olvides de comentar cuál motor te gusta más. Después pueden pasar estos videos por el grupo. Esto queda en la página, Ale, yo ya lo habilito y quedan disponibles. Ah, en la listo, página. listo. Porque se me fue el internet como la mitad de los 2 videos y bueno, Bien, vi no, menos la pero mitad. está. Eso lo tienen, bueno, acá, lo tenían acá en la misma. ¿Qué les pareció el video? A los que pudieron verlo. Todo bueno, Interesante, todo ¿no? bueno. Bueno, ahí lo van a tener colgado acá, yo ya lo habilito para que lo vean si quieren. Acá, habilitar la clase. Trabajo práctico 2A, disponible para verlo. Listo, ahí lo tienen disponible ya para visualizar. Y otro que Profe. quería compartir con ustedes, sí, diga. Con el trabajo práctico número 1 solo lo tiene que enviar uno de los integrantes del grupo. No, la idea es que cada uno lo mande, lo envíe, lo suba. Ok. ¿Sí? Ok. Va a estar en la carátula, va a aparecer el nombre de los 3, pero cada uno tiene que subirlo, ¿está bien? A dejar Ok. constancia ahí. Claro, exactamente. Bien, y lo que me está quedando mostrarles, déjenme ver, así ya vamos terminando. Un video que no lo tengo allá, pero ya a ver si lo cuelgo en la página, que tiene que ver con esto. Vamos a ver esta parte. Bien. Lo que va a mostrar el video es en tiempo real, es decir, en realidad cómo serían estos motores de, digamos, de gama alta, más que todos los que muestra, que no es fácil encontrar en el parque automotor argentino, pero nos da una idea en cuanto a la configuración de los motores, si son en línea, si son B, si son disposición en B, si son en disposición en W, un poco para que irnos familiarizando con lo que son los sonidos de los automóviles, ¿sí? De los motores. Ya el sonido del motor ese ya me enamoró ya. Bueno, a ver, ahí vamos, ¿eh? Motor V12.
marcando 6.5. Lamborghini. Motor en L. Qué lindo que suena eso, suena mi voz. Motor W12. Son bastante Bentley. más calladitos los motores en L. Sí. Qué lindo el R8. Wow. Ah, frase épica para terminar. Obvio, como tiene que ser. Parece un juego es. No, este es el sueño del El pibe. inicio de un Need for Speed es eso. Qué lindo sería tener uno de esos, ¿no? No, Oh, chino. acá en Argentina no, más vale. Baratos salen, por suerte, ¿viste? ¿Cuál Al menos el tenemos que único? verlo por la tele, ¿ah? El único Falta que el es Shadow 2 comprable ahí. de ahí es el Mustang. El Mustang es el más comprable dentro de todo. El Ford Mustang. Sí, no sé, ya comprable O el nada, porque Chevrolet Camaro, está todo pero en dólar. no. No, la murciélago Sí, la va a sí. comprar. Todo en Sí. dólar. Bueno, estoy tratando de ver dónde tengo el zoom, que ya lo perdí, para recuperar la pantalla. Aquí. Prefiero andar en bicicleta, más sano. Ya. Dejo de compartir. Bueno, ¿qué les pareció el último video? Interesante, ¿no? Una joyita, profe. Me quedé un poquito Nada más. Estaría babeando. lindo ¿viste? probar uno de esos, profe. Hay que conseguir uno. Sí, ya lo vamos a pedir para la ITM. Especialmente lo vamos a traer. Bueno, ¿estamos en horario? ¿Alguna duda les ha quedado? ¿Consulta?
Antes que cortemos. No hay ninguna. Había uno que, creo que el Audi R8, que tenía B10, o sea, Sí, tenía B10 el disposición, R8. o sea, en vez de 5 cilindros y 5 cilindros. Eso sería, eso no es lo más común, eso, ¿no? No, El no, único no, que vive normalmente, claro, B10 normalmente siempre apostar a lo que son numeraciones pares. Son muy raras, muy escasas los diseños de motores con numeración impar, sea en la configuración que sea en L, o sea, en línea, sea en B, sea en W, digamos, es lo más raro. La única aplicación concreta y no tan rara es la BR5. Hay una configuración de motores de 5 cilindros, pero en disposición BR, esta que son, digamos, que no llegan a ser completamente en B, sino que tienen el ángulo de 15 grados, que prácticamente un cilindro a la par. Eso, el Passat, en algún modelo de Passat, de Volkswagen, tiene ese tipo de configuración. ¿Sí? Es más, creo que tengo por acá, si me permiten, y me dejan mostrarle una cosita acá, a ver si lo tengo por acá. Aquí cerramos, vamos aquí, motores, relación, no lo tengo acá, después se los muestro, pero tengo una, digamos, una dirección web donde les muestra los motores BR5, lo más conocidos, digamos, del mercado. No es lo más común, pero tuvo un poquito más de éxito que los otros números impar. Bien. ¿Estamos listos? Sí, señor, a la casa dormí, ya estamos en casa. Falta dormir nomás. Ustedes ya están en la casa. Bueno. ¿Qué se siente estar en el curso sin que haya nadie? Se siente eco, ¿qué querés que te diga? Está vacío el aula, se siente eco. Falto yo ahí para molestar. ¿Cuándo vamos a recuperar las otras clases, profe? Ya vamos, la idea es tratar de dar las clases habituales, normales, los días miércoles y ver en la medida de lo posible si podemos hacer esto, al menos por 3 clases, para tratar de recuperar esto del extra clase los días jueves. ¿Sí? Ya lo vamos a coordinar bien en todo caso el miércoles que viene. Torta, ya dijo. Bueno, listo, entonces. Nos vemos entonces. Trabajo práctico número 2, ¿cuándo más o menos eso lo vamos a arrancar? Y un poco la idea es terminar de ver, porque el 2 incluye la parte de motor que todavía no terminamos, nos queda una partecita que lo vamos a ver el miércoles y capaz que el jueves metamos otra parte más que tiene que ver con sistema de distribución. Ahí ya estaríamos, ahí recién en condiciones de más o menos en 15 días de poder hacer el práctico. Así que quédense tranquilos por eso, no. El ingeniero Carani va a corregir la fecha de presentación del trabajo práctico 1 para que lo puedan subir ahí en el aula virtual. No tuve tiempo de revisarla, pero debería estar ya, digamos, acomodada la fecha, ¿sí? Así que para el práctico 2 de motores queda un poquito más, así que no se preocupen por eso. Igual ya está habilitada, recién la habilité yo en el campus, así que ahí pueden ir viendo con tiempo si quieren, ir rumiando, pero nos quedan temas por ver. No se preocupen. De 10, profe. Vamos entonces. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias a usted, profe. Nos vemos. Se vemos. Cuídense, saludos. Bye, bye. Chau. Gracias. Acuérdese de la grabación, profe. Sí, esta debería estar en la página y si no ya le pregunto a Ricardo Mola, pero debería estar en algún lado de YouTube. Ya averiguo bien la dirección de esto. De 10. Ok. Nos vemos. Gracias. Chao. Nos vemos, profe. Buenas noches.